tal? Espero que te encuentres muy bien. Soy el maestro Rafael Víctor González Amudio y te doy la bienvenida a tu clase de estadística número 2. Vamos a trabajar hoy algunos temas nuevos, pero antes te recuerdo de qué se trató nuestro video pasado. En el video anterior nosotros vimos el concepto de estadística, algunos elementos importantes y también qué importancia tiene la estadística para tu carrera. De la misma forma, nosotros checamos que existían dos tipos de estadística y como te había platicado, nosotros nos íbamos a enfocar en uno nada más, que en realidad era la estadística descriptiva. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Todavía no te me asustes, todavía no te me preocupes, no vamos a ver números todavía. No cantes victoria tan pronto, porque igual en un par de semanas sí, pero ahorita tú tranquilito, todo bien. Nada más para reiterarte, para decirte que cualquier duda que vayas teniendo con nuestra modalidad de trabajo, por favor me lo hagas saber. Es muy importante para mí que me vayas diciendo cómo te vas sintiendo con esta forma de trabajo. Por si es necesario que nosotros modifiquemos nuestra forma de trabajar, estamos muy a tiempo. O si está funcionando esta manera de trabajo, pues también dímelo. Entonces, te repito, el día de hoy vamos a revisar un tema que se llama estadística descriptiva, ¿ok? Vamos a revisarlo. A ver, aquí te pongo un poquito en contexto. En esta diapositiva dice programación neurolingüística. No sé si tú sabes lo que es, te explico de manera muy rápido. En la psicología existe una herramienta muy poderosa que se llama precisamente programación neurolingüística. Entre muchas cosas, uno de sus mayores objetivos es que tu cerebro se potencialice de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tú logres explotar tus capacidades cerebrales de la mejor manera. De la mano de la programación neurolingüística nace la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral son precisamente ejercicios específicos cuya finalidad es la estimulación del cerebro. Estos ejercicios tienen muchos beneficios para ti, por eso semana a semana te voy a enseñar algunos. La intención de que tú aprendas estos ejercicios es variada. Para empezar, son ejercicios, como te decía, que te va a ayudar a que tú te concentres de mejor manera. También te van a ayudar a desarrollar el potencial de tu cerebro, a concentrarte, a mejorar tu memoria. Esos son los beneficios de primera mano, pero también existen otros. Estos ejercicios son muy útiles para tu trabajo. Si alguna vez tienes la necesidad de dar una conferencia, una capacitación, una clase, incluso una exposición en tu escuela, abrir tus clases, cerrarlas o de manera intermedia con este tipo de ejercicios te puede ayudar mucho. Es algo innovador, es algo que te va a causar, va a hacer que el público se sienta muy bien con tu presentación. Entonces, dicho esto, te voy a explicar nuestro primer ejercicio. No vayas a aplicarla de aquí, le voy a adelantar al video para empezar ya la clase. No, porque a lo mejor en un par de semanas te pido un videíto donde me muestres tu dominio de los ejercicios. Entonces, mejor recuéstate ahí en tu sillita, en tu casa, donde estés y pon atención a los ejercicios, ¿ok? Ahora sí, te voy a explicar el ejercicio número 1. Este ejercicio está súper sencillo. Con esta mano, espérame tantito, déjame hago un poquitito más grande. Eso, ahí está. Con esta mano, tú la vas a doblar el dedo de esta forma, ¿ok? Con tu otra mano vas a hacer un puño y vas a poner tu dedo de esta forma. ¿Ya viste? La finalidad de este ejercicio es que tú cambies la posición de mano a mano. Por ejemplo, este quedaría así y este quedaría así. Lo vuelvo a hacer, este queda así y este queda así. Una vez más, este está así y este está así. La intención es que cada vez vayas haciendo tus ejercicios de una manera más fluida hasta que lo puedas lograr prácticamente sin pensarlo. Muy bien, entonces este es tu ejercicio. Por favor, practícalo. Son ejercicios muy fáciles que puedes hacer en cualquier momento y créeme, vas a ver grandes beneficios. Dicho esto, después de la introducción más larga del mundo, vamos a ver ahora sí el tema que nos corresponde. Muy bien, déjame pongo por aquí. Aquí nada más como conceptito de estadística, ya habíamos revisado de qué se trataba la estadística descriptiva, ya habíamos hablado de ello, incluso en tus trabajos, en tu examen diagnóstico,
tú y en el análisis del video que realizaste, te diste cuenta que la estadística se basa precisamente en recolectar datos. Te leo un poquito el mini concepto que dice aquí. Dice, estudio de los datos de recogida y descripción, estudio de los métodos de recogida y descripción de datos, así como del análisis de esta información. La estadística descriptiva van a ser diferentes métodos que a ti te van a permitir, de primera instancia, recoger datos, también describirlos y por último, analizar la información. Estos 3 puntos son en general lo más importante para la estadística. Cualquier estudio estadístico en general tiene 4 etapas, te las explico de manera muy sencillita. La etapa número 1 es la recogida de datos. Como su nombre lo dice, nosotros vamos a recolectar datos del mundo. Va a depender del tipo de fenómeno que vayamos a analizar. Te voy a poner varios ejemplos en distintos contextos. Vamos a imaginar, primer contexto, que tú eres dueño de una empresa, ¿ok? Entonces, tú tienes duda si un producto que tú vas a lanzar va a tener éxito o no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar recolectar datos. Estos datos los vas a recolectar por medio de diferentes métodos. Podría ser una encuesta, una entrevista, un focus group. Existen muchos métodos para recoger información. Ahora te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú trabajas en una escuela, que tú eres dueño de una escuela, eres director, eres profesor, el rol que tú prefieras. Entonces, te das cuenta que en el mes de septiembre tus estudiantes están dando de baja. Entonces, tú tendrías que recolectar información para poder entender y sobre todo resolver este fenómeno que es que los estudiantes estén dando de baja. Las técnicas no son tan diferentes, podrías intentar entrevistar a la población, entrevistar a los estudiantes y averiguar los motivos por los cuales se están dando de baja. Entonces, en pocas palabras, esa es la recogida de datos, ¿ok? También aquí, déjame paso ahora de este lado. También aquí nosotros tenemos la ordenación, tabulación y gráficos. Esto es lo que a lo mejor te puede asustar un poquito. Aquí es cuando vamos a ver las grafiquitas de dispersión, los histogramas, gráficas de barra, gráficas de pastel. No quiero que te asustes. Voy a intentar enseñártelo de la manera más fácil posible. Es decir, si tú ya tienes algunos conocimientos de estadística, por favor ten paciencia porque voy a enseñar desde lo más básico, desde cero. Entonces, para que todos vayamos más o menos al mismo ritmo. En el punto anterior, nosotros recogimos los datos. Ahora vamos a ordenarlos. Vamos a tabularlos y por último vamos a graficarlos. ¿Por qué? Porque el tener la información bien organizada nos va a ayudar a revisar el panorama de mejor manera. Vamos con los 2 ejemplos que yo te ponía. En el primer ejemplo de la empresa, la premisa era que queríamos lanzar un producto nuevo. Entonces, yo descubro que al 45% de la población que yo encuesté, mi producto le parece bueno y al 55% no le gusta. Tal vez si tú los ves en algunas gráficas, se te va a hacer mucho más sencillo ver la comparación de esta información. Lo mismo para el otro ejemplo que te puse. Tenemos una escuela, somos los dueños, los directivos y nuestros estudiantes en septiembre siempre se dan de baja. Tal vez nosotros podemos analizar, ya que recolectamos la información, podemos hacer una comparación entre los distintos meses y resulta que sí, que efectivamente en septiembre se dan más de baja. Entonces, si yo ordeno, tabulo y por último grafico mi información, me va a ser mucho más sencillo ser capaz de sacarle provecho. El punto número 3 nos dice descripción de características. Ya te había platicado que cada fenómeno tiene sus características particulares y por eso se llama estadística descriptiva, porque precisamente lo que nosotros queremos es describir la información que nosotros recolectamos. De eso se trata. También podemos, obviamente, buscar solución a los problemas que se nos presentan, como los ejemplos que te puse. Pero la base fundamental de la estadística es describir. ¿Por qué? Porque si yo ya entiendo la naturaleza del problema, ahora sí le puedo dar solución. Resulta que entonces que en mi escuela, que siempre se dan de baja en septiembre, resulta que descubrí que en ese cuatrimestre que termina en septiembre, siempre daba clases un maestro que nadie quería, que era bien malo, bien desgraciado, y entonces a lo mejor ese era el motivo. O en el otro ejemplo de mi empresa,
tal vez resultaba que a la población sí le gustaba mi producto, pero ahorita no lo podía pagar. Ese sería un ejemplo. Y el punto número 4 de las etapas de un estudio estadístico es el análisis formal. Precisamente es un poquito lo que yo hice. Ya con la información que tenemos a disposición, analizamos qué fue lo que obtuvimos a lo largo de nuestro estudio estadístico. Muy bien, entonces, en pocas palabras, esa es la estadística descriptiva y esas son las etapas de los estudios estadísticos. Nosotros vamos a ir viendo cada una con más calma. Lo más probable es que nos centremos en la 2 y en la 3, que es lo que se enfoca la estadística descriptiva. Ordenar, tabular y graficar y describir características. Eso va a ser nuestro trabajo de día a día. Espérame. Ahora sí. Necesitamos nosotros entender algunos conceptos para que podamos partir desde cero, como te lo decía. Si tienes cualquier duda con estos temas, yo sé que a todo mundo bueno, a la mayoría no nos gusta la estadística y se nos hace pesado, entonces cualquier duda que vayas teniendo, te invito a que la vayas resolviendo. El primer concepto que nosotros vamos a ver es el de variable estadística, que también se le conoce como VE por sus iniciales. Te leo un poquito, nos dice: es la característica propia del individuo objeto del estudio estadístico. Es decir, en muy poquitas palabras, la variable estadística es la característica que a nosotros nos llama la atención de nuestro fenómeno. Por ejemplo, en las situaciones que te expliqué en la diapositiva pasada, la variable que a mí me llamó la atención era que los alumnos se dieran de baja. Eso es lo que me llama la atención. Y el de mi empresa es la aceptación o no aceptación de un producto. Esas son mis variables. Aquí vienen algunos ejemplos de qué son las variables estadísticas. Por ejemplo, nos habla de la estatura. Este sería una variable estadística. ¿Para qué nos interesa saber la estatura? Bueno, va a ser para diferentes contextos. Nuestro peso, nuestro color de cabello, el nivel de colesterol, cuántos hijos tiene una familia. Esos son ejemplos de variables estadísticas. Es decir, nosotros vamos a intentar obtener información y poder estudiar precisamente cada una de estas variables. Obviamente existen muchas más dependiendo de cuál va a ser tu campo de estudio. Por ejemplo, vuelvo a dividir entre escuela y empresa dependiendo de la carrera que tú pertenezcas. Por ejemplo, en una empresa, una variable puede ser la velocidad de producción, la calidad de un producto, el número de ventas, tu proceso de reclutamiento y selección. Si tú trabajas en una escuela, alguna variable puede ser el aprovechamiento, la deserción, el bullying, el índice reprobatorio. Entonces, esas son precisamente variables estadísticas. Entonces, ya viste que, pues sí sirve. Vamos a ver un poquito más a fondo. Ahora déjame pongo. No, ahí estoy bien. Eso, ahí estoy bien. Modalidad. Te explico de manera muy rápida este conceptito. Obviamente está relacionado con lo que te acabo de explicar. Aquí dice: cada una de las posibilidades o estados diferentes de una variable estadística es exhaustiva e incompatible. A ver, te explico muy rápido. Ya entendimos cuáles son las variables. El peso, la altura, te hablé por ejemplo de calidad, de velocidad de producción, índice reprobatorio, bullying, son variables. Ahora la modalidad es cuántas posibilidades tienen precisamente cada una de estas variables. Creo que con el ejemplo vas a entender súper bien. Nuestra variable es el color del pelo, el color del cabello. ¿Y cuáles serían las modalidades? Pues los colores precisamente: castaño, rubio, negro, pelirrojo, cualquier color que se te ocurra. Ahora que están de moda los azules, los verdes, los morados, cualquiera, serían ejemplos de modalidades. Pongamos otro ejemplo para que entiendas bien. Imaginemos que tu variable estadística es la calidad de un producto. Entonces, imagínate que mi parámetro y mi modalidad va a ser calidad baja, calidad media y calidad alta. Esos son ejemplos entonces de modalidades. Es muy importante entonces entender que cada variable tiene un abanico de modalidades. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Espero que le vayas entendiendo, que no se te haya hecho aburrido. Te reitero, cualquier duda que vayas teniendo, házmelo saber. Aquí también nos decía que son incompatibles. Casi siempre funciona de la siguiente manera. Una modalidad suele ser muy diferente que la otra. Por ejemplo, el rubio y el negro son colores pues totalmente, prácticamente opuestos. La baja calidad y la alta calidad pues son incompatibles, ¿ok? A eso se refiere. Ahora sí,
Déjame cambio de este lado. Ahora sí, vamos a entender. Ya casi terminamos, ¿eh? No te me estreses, no te me preocupes. Vamos a revisar los tipos de variables estadísticas. Ya vimos qué son las variables, qué son las modalidades. Ahora vamos a ver los tipos de variables estadísticas que existen. Los primeros son las variables cualitativas. Nos dice aquí, son las características no cuantificables, es decir, son características que no se pueden cuantificar, es decir, no le podemos poner número. Aquí vienen algunos ejemplos. Nuestra profesión, no puedo decir, ay, es que soy 5 licenciado en pedagogía, no, es que soy 10 en licenciado en administración, no, la variable por sí misma es tu profesión. Soy licenciado en esto, soy licenciado en aquello. Lo mismo pasa con nuestro color de cabello. No podemos decir, ah, es que soy un 3 de pelirrojo. Pues no. Estas variables cualitativas son a veces las más complicadas de estudiar porque están sometidas a la apreciación del sujeto. Te voy a poner algunos ejemplos para que veas que es cierto esto que digo. Yo creo que te ha pasado muchas veces que alguien te recomienda, por ejemplo, una película, una canción, y esa persona te dice, es la mejor canción del mundo, es la mejor película del mundo, y tú la ves y te quedas con tu cara de, ¿qué es eso, no? Eso quiere decir que fue completamente subjetivo, a esa persona le gustó y a ti no te gustó. Mismo ejemplo, te dicen de un lugar donde venden taquitos muy ricos, tú vas y a ti se te hacen muy feos. En realidad, la apreciación de si estaba bueno el taquito o no es algo subjetivo, por lo tanto es una variable cualitativa. Por eso te decía que precisamente son difíciles de entender porque va a depender de cada persona. Muy bien, espero que hayas entendido cuáles son las variables cualitativas. No se te olvide, son las que no se pueden contar, las que no se pueden cuantificar. Ahora sí, ahora déjame paso acá. Eso. Ahora vamos a revisar las variables cuantitativas. Precisamente son lo contrario de las otras. Estas variables son aquellas que pueden volverse un número, pueden ser cuantificables. Y a diferencia de las anteriores son totalmente objetivas. Es decir, si yo te digo tengo 30 años, tengo 40 años, esta variable no está de opinión. Así de, oye, tengo 30 años. Ah, no es cierto, yo digo que tienes 40, ¿ok? Entonces, eso no tiene sentido. A diferencia del anterior que estábamos hablando de opiniones, aquí son cosas 100% exactas, ¿ok? Estas variables cuantitativas, como te platicaba, son aquellas que se pueden traducir fácilmente a números. Las variables cuantitativas, a su vez, se dividen en dos, las discretas y las continuas. A ver, vamos a poner mucha atención en este punto. Las cuantitativas discretas nos dice son las numéricas numerables. Ahorita vamos, ya sé que es un poquito confuso, pero te explico con calmita. Numéricas numerables. Aquí nos pone de ejemplo el número de hijos y el número de viviendas. Es decir, yo puedo contar 5 hijos, 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos. Número de viviendas que hay en mi colonia, de 10, 20, 30, las puedo numerar fácilmente. Acá tenemos las continuas. Aquí nos dice, son las numéricas no numerables. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que pueden ser traducidas a número, no podemos decir, es que yo tengo 5 de talla, yo tengo 5 de peso. Estas variables a su vez necesitan ciertas medidas. Por ejemplo, el peso se mide en kilos, necesita de una medida adicional. A diferencia de la de arriba, tenemos un hijo, no puedo decir tengo una talla. Espero que me hayas entendido bien. De todas formas, no te me preocupes, vamos a ir viéndolas con más calmita para que no exista ninguna duda. Felicidades, lograste llegar al final del video. Espero que no te hayas dormido, que no te haya aburrido. Te repito, estoy intentando explicártelo de la manera más sencilla posible. La estadística entonces, pues es una disciplina que ya viste que es muy importante. Sin importar cuál es nuestra profesión, nosotros nos vamos a ver involucrados de manera directa o indirecta con la estadística. Por más que me digas, no, profe, en mi trabajo yo nunca la voy a usar, te aseguro que cuando menos para hacer tu tesis de la escuela la vas a utilizar, o tu investigación, o tu trabajo final la vas a utilizar.
La estadística se encuentra presente en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. ¿No te has preguntado cómo saben, por ejemplo, cuántas personas están contagiadas ahorita del COVID-19? Por métodos estadísticos. ¿Nunca te has preguntado cómo se sabe cuál es el índice de delincuencia de un país? Pues con métodos estadísticos. Entonces, nuestra vida está sujeto precisamente al estudio de los fenómenos. Entonces, como reflexiones finales, en esta clase nosotros revisamos el concepto de estadística descriptiva, ya viste más o menos qué era, vimos algunos conceptos interesantes, entendimos que es una variable estadística, cuáles son sus tipos y también, por supuesto, analizamos los tipos, a profundidad los tipos de variables estadísticas. Muy bien, entonces, sin más, te agradezco muchísimo tu atención. Espero de verdad que hayas entendido bien el tema. Reitero, si tienes cualquier duda, por favor, házmelo saber. En este tipo de modalidad de clase en línea es muy importante que tengamos la comunicación adecuada. Muy bien, sin más, me despido. Agradezco muchísimo tu atención. Nos vemos. Adiós.